¿Estás listo para desbloquear el siguiente nivel en tu camino como Data Scientist? Hoy vamos a sumergirnos en conceptos estadísticos más avanzados que te permitirán interpretar datos como nunca antes. Mi nombre es Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. La estadística es como un iceberg, donde la media y la desviación estándar son solo la punta visible sobre el agua, pero al sumergirnos descubrimos un vasto mundo de conceptos avanzados que se asemejan a la enorme masa oculta del iceberg bajo la superficie. Al igual que un explorador del Ártico se sumerge para descubrir las maravillas ocultas bajo el hielo, en este vídeo nos zambulliremos en las profundidades de la estadística para desbloquear herramientas poderosas que enriquecerán nuestra interpretación de los datos en el fascinante campo de la ciencia de datos. El primer concepto que vamos a ver es la prueba de hipótesis. Este método nos permite hacer inferencias o generalizaciones sobre una población basándonos en datos de muestra. Para ello utilizaremos esta fórmula. Por ejemplo, supongamos que una empresa de café afirma que su nuevo blend es preferido por el 70% de los consumidores. Este sería nuestro P0 o proporción de la población bajo la hipótesis nula. Supongamos que ahora recolectamos una muestra de 100 consumidores, que sería N, el tamaño de la muestra, y descubrimos que 75 de ellos prefieren el nuevo blend, por lo que la proporción de la muestra es 0,75. Ahora quieres saber si esta diferencia entre la proporción de la muestra y la proporción afirmada por la empresa es significativa o si pudo haber ocurrido por casualidad. Y aquí es donde entra el valor de P o nivel de significancia. Este valor nos dice la probabilidad de obtener los resultados actuales o algo más extremo si la hipótesis nula fuera cierta. Por ejemplo, un valor P bajo podría indicar que es improbable que el nuevo blend de café sea realmente preferido por el 70% de los consumidores, sugiriendo que la afirmación de la empresa podría ser incorrecta. Si calculamos el valor de Z y lo comparamos con un valor crítico de una tabla Z, que suele ser usualmente 1,96 para un nivel de significancia de 0,05, si nuestro Z es mayor que el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula, sugiriendo que la proporción de la muestra es significativamente diferente de lo que afirma la empresa, con un valor P menor a 0,05. Sin embargo, si nuestro Z es menor que el valor crítico, no rechazas la hipótesis nula y el valor P mayor a 0,05 indica que no hay suficiente evidencia para refutar la afirmación de la empresa. El valor que tenemos en este caso sería 1,09, que es menor que el valor crítico de 1,96 para un nivel de significancia de 0,05. Esto indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y que la afirmación de la empresa sobre la preferencia del 70% de los consumidores hacia su nuevo blend podría ser precisa. A continuación vamos a ver los intervalos de confianza. Estos nos dan un rango en el que esperamos que se encuentre un parámetro desconocido de la población, como la media, con un cierto nivel de confianza. Para ello utilizamos esta fórmula. Por ejemplo, podríamos decir que según nuestros datos, la altura media de los adultos de una población está entre 165 centímetros y 177 centímetros con un 95% de confianza. Entonces, si vamos al cálculo, calculamos la media de la muestra, que es esta X, serían 171 centímetros. Luego tendríamos Z, que es el nivel de confianza deseado, que en este caso sería 1,96 para un 95% de confianza. S es la desviación estándar, que necesitamos calcularla a partir de nuestros datos, y N, que es el tamaño de la muestra, que es el número total de observaciones que tenemos. Entonces, si calculamos la desviación estándar de la muestra, tendríamos 8 centímetros y el tamaño de la muestra sería unas 200 personas. Si sustituimos estos valores en la fórmula, obtenemos que este valor es 1,11. Finalmente, tendríamos que sumar y restar este valor a la media de la muestra para obtener el intervalo de confianza.
Y entonces tendríamos que el intervalo de confianza estaría entre 169,69 y 171,81. Por lo tanto, podemos decir que con un 95% de confianza que la altura media de los adultos en esta población se encuentra dentro de este intervalo. Ahora vamos a ver la regresión logística. Esta herramienta es muy poderosa para modelar la probabilidad de un evento binario, como es el caso, por ejemplo, de clasificar un correo electrónico como spam o no spam. A diferencia de la regresión lineal, que predice un valor continuo, la regresión logística predice la probabilidad de ocurrencia de un evento y esta probabilidad se transforma en una clasificación binaria. Para ello utilizamos esta fórmula. En el ejemplo que hemos dicho, si estamos interesados en identificar correos electrónicos como spam o no spam, podríamos utilizar la frecuencia de ciertas palabras clave como variable independiente o X, y estas palabras clave podrían ser herencia, premio, ganador, entre otras que son comúnmente asociadas con correos electrónicos que son spam. Entonces, en esta fórmula, P de igual a 1 es la probabilidad de que la variable dependiente sea 1. En nuestro caso sería que cuando es 1 es spam. Beta 0 y beta 1 son coeficientes que se aprenden de los datos de entrenamiento. Estos coeficientes ajustan la curva logística a nuestros datos y una vez que la regresión está entrenada, podemos usarla para evaluar nuevos correos electrónicos. Por ejemplo, si un nuevo correo electrónico tiene una alta frecuencia de estas palabras clave, la fórmula nos dará una alta probabilidad de P igual a 1 y lo clasificará como spam. Sin embargo, si la frecuencia o la X de estas palabras clave es baja, la probabilidad también será baja y el modelo clasificará el correo electrónico como no spam. Este tipo de modelo es muy útil ya que proporciona una probabilidad que nos da una medida de la certeza de la clasificación, lo cual es una información valiosa en muchos escenarios. Además, podemos establecer un umbral diferente de probabilidad para clasificar un correo como spam o no, si queremos ser más conservadores o no. De esta manera podríamos evitar, por ejemplo, clasificar falsamente correos importantes como spam. El siguiente concepto que vamos a ver es el análisis de varianza o ANOVA. Esta es una técnica estadística utilizada para examinar las diferencias entre las medias de 3 o más grupos. Para ello utilizaremos esta fórmula. Por ejemplo, si estamos interesados en estudiar la efectividad de 3 diferentes tipos de dietas, dieta A, dieta B, dieta C, en la pérdida de peso, pues este análisis de varianza o ANOVA puede ayudarnos a determinar si una dieta es significativamente más efectiva que las otras. Supongamos que tenemos 3 grupos de individuos, cada grupo siguiendo una de las 3 dietas, y registramos la cantidad de peso que pierden después de 8 semanas. Ahora queremos saber si la diferencia en la pérdida de peso es significativa entre los 3 grupos. La fórmula general para ANOVA es MS between entre MS within. MS between es la media de los cuadrados entre grupos, que mide la variabilidad entre los grupos. Se calcula como la suma de los cuadrados de las diferencias entre las medias de los grupos y la media global, que sería esta negra, dividido por el número de grados de libertad entre grupos, que es el número de grupos menos 1. En este caso sería 2. Y luego tenemos MS within, que es la media de los cuadrados dentro de los grupos y mide la variabilidad dentro de estos grupos. Se calcula como la suma de cuadrados de las diferencias entre cada observación y la media de su grupo, dividido por el número de grados de libertad dentro de los grupos, que es el número total de observaciones menos el número de grupos. Por tanto, la estadística, esta prueba, es una razón de la variabilidad entre los grupos a la variabilidad dentro de los grupos. Un valor grande sugiere que la variabilidad entre los grupos es significativamente mayor que la variabilidad dentro de los grupos, lo que a su vez sugiere que hay una diferencia significativa entre al menos 2 de las medias de los grupos. Si el valor de
f es lo suficientemente grande, según una tabla de valores críticos de f o una prueba de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula de que todas las dietas son igualmente efectivas y concluir que al menos una dieta es significativamente diferente de las otras en términos de pérdida de peso. Y por último, tenemos la distribución binomial. Esta es una herramienta estadística que nos permite calcular la probabilidad de obtener un número específico de éxitos en una serie de ensayos independientes. En el ejemplo proporcionado, si lanzamos una moneda 10 veces, podemos utilizar la distribución binomial para calcular la probabilidad de obtener exactamente 6 caras. La fórmula para la distribución binomial es esta que tenemos aquí, donde K es el número de éxitos, que en nuestro caso serían 6 caras, N es el número total de ensayos, que serían 10 lanzamientos, P es la probabilidad de éxito en un ensayo, que en una moneda que solo tiene cara o cruz sería 0,5. Este sería el coeficiente binomial, que indica el número de maneras en que podemos obtener K éxitos en ensayos. Entonces tendríamos que sustituir en esta fórmula estos valores y tendríamos un resultado de 20,5%. Con lo cual, la probabilidad de obtener 6 caras en 10 lanzamientos es esta. En el caso de la distribución normal multivariante, no binomial, estamos tratando con múltiples variables aleatorias simultáneamente. En lugar de enfocarse en un solo resultado binomial, éxito o fracaso, la distribución normal multivariante nos permite analizar cómo se relacionan varias variables aleatorias entre sí. Por ejemplo, podríamos estar interesados en analizar cómo se relacionan las calificaciones de matemáticas y de ciencias de un grupo de alumnos. La distribución normal multivariante nos proporciona una estructura para analizar estas relaciones. La fórmula de la distribución normal multivariante es más complicada que la distribución binomial, pero la idea central es que nos permite analizar y descubrir cómo se distribuyen varias variables aleatorias en un espacio multidimensional. Y por último, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de estos conceptos estadísticos en términos de ciencia de datos. La prueba de hipótesis se podría utilizar en A/B testing para determinar si una versión de una página web genera más conversiones que la otra. Los intervalos de confianza, pues al desarrollar un modelo predictivo puedes usarlos para expresar la incertidumbre en las predicciones del modelo. La regresión logística para predecir la probabilidad de abandono o churn de clientes en un negocio. El análisis de varianza o ANOVA en un proyecto de marketing puede ayudarte a comparar el rendimiento de diferentes estrategias publicitarias en diferentes plataformas. Y por último, la distribución normal al analizar la tasa de clics en una campaña publicitaria para modelar el número de clics que puedes esperar recibir. Hoy hemos abordado conceptos estadísticos más avanzados que son esenciales para un data scientist. Cada uno de estos conceptos abre una puerta a técnicas y análisis más profundos. Espero que puedas sumergirte en cada uno de ellos y que puedas practicar con datos reales. El viaje en data science o ciencia de datos es infinito y siempre hay algo nuevo que aprender. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o alguna consulta sobre lo que hemos discutido hoy, no dudes en dejarla en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte y nos encantará responder a tus preguntas. Si te ha gustado este vídeo y deseas explorar más, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo conocimiento valioso contigo. Gracias.